Buenas noches, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras desde la perspectiva de las raíces hebreas. Lamentablemente, la Biblia ha sido muy mal entendida por los últimos 2000 años, e inclusive un poquito más. Desde que aparece la Septuaginta y la mentalidad griega, por tanto, que fue la que contribuyó para que las ideas extrañas se vayan insertando en el pensamiento bíblico, con las traducciones que finalmente llegan a nuestras manos. La Biblia ya no llega a nuestras manos en el lenguaje original, sino a través de las diferentes traducciones. Por ejemplo, una de las vías por las que llegó la Biblia a nuestras manos fue de la traducción del original hebreo a la Septuaginta y de la Septuaginta al latín. Finalmente de latín le tradujeron al español. Pero en cada traducción, como dicen los sabios, los que conocen, los traductores, es imposible mantener la fidelidad del original, puesto que de una traducción a otra siempre va a haber una interpretación que depende del traductor, que depende de ese bagaje de conocimientos, de la mirada posiblemente sesgada intencionalmente o quizás sin intención alguna, pero esa idea, que puede ser una costumbre, puede ser ligada a la misma sociedad, a la cultura en la que vive, esa interpretación de un texto pudo transformar la idea original y por lo tanto, al tener nosotros al menos dos traducciones del texto, hemos perdido una parte de la esencia del texto original. Pero además, con todos estos cambios a lo largo de la historia, nosotros hemos visto que hay cambios en ciertas costumbres y en ciertas medidas que se fueron ajustando por diferentes motivos eh, al quehacer cotidiano. Uno de ellos es la medida del tiempo. La Biblia fue escrita bajo las costumbres de un pueblo hebreo en su forma de pensar de hace 3500 años, con una visión que dista por estos 3500 años de diferencia de nuestra visión. Nuestra visión actual, moderna, ya no conoce ciertos aspectos como hace 3500 años. Y mucho más si nos hemos separado en términos de lenguaje y en términos de la civilización debido a nuestra circunstancia geográfica. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos aquí en lo que conocemos como Latinoamérica o Sudamérica y geográficamente estamos muy separados del Medio Oriente en donde se escribió la Biblia. ¿Cómo se escribió la Biblia? Se escribió la Biblia en un contexto agrícola que es el que predominaba hace 3500 años. Hoy, luego de que nosotros y nuestros parientes, nuestras generaciones pasadas, han ido paulatinamente dejando el campo y asentándose en la ciudad, muy poco conocemos
de las costumbres del campo. Cuando tratamos de interpretar ciertos aspectos de lo que conocían nuestros antepasados en lo relacionado con la agricultura, realmente desconocemos varios de esos aspectos. Por ejemplo, ¿cuándo era el tiempo propicio para las siembras? ¿Cuándo era el tiempo propicio para las cosechas? ¿Se puede sembrar cualquier momento el trigo, la cebada, el maíz, la papa? ¿O es necesario realizar ciertas observaciones que me permitan prever ciertos aspectos? Es decir, no podemos sembrar en invierno cualquier día, no podemos cosechar cualquier momento porque tiene que estar el fruto maduro dependiendo de la estación. Entonces, si revisamos todos estos aspectos, las diferentes costumbres de las civilizaciones del mundo entero se han fijado siempre en estas estaciones, las estaciones del tiempo, las estaciones, las 4 estaciones del año y el movimiento de la luna para poder realizar las siembras y las cosechas, o simplemente para abstenerse de realizar ciertos trabajos. Nosotros, quienes vivimos en la franja central del hemisferio terrestre, no tenemos una mayor perspectiva de las estaciones conforme ocurren en los extremos norte y sur. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, una mayor cantidad de población del mundo está distribuida en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay poco territorio relativamente respecto de la distribución de la Tierra y por lo tanto habían ancestralmente muy pocas personas viviendo en el hemisferio sur. Y las grandes civilizaciones aparecieron en el hemisferio norte. Y en el hemisferio norte tenemos muy marcadas las 4 estaciones. Había una época en la que era imposible realizar cualquier actividad en el campo. ¿Por qué? Por la nieve que cae completamente y cubre la tierra, el campo, durante la temporada de invierno. Aún a los animalitos que pastan en el campo, había que recogerlos y guardarlos debajo de las casas o en sus construcciones especiales para ellos, porque no pueden vivir los animalitos en el campo. Ellos tienen también que ser considerados y protegerse de las inclemencias del invierno. Y al tener mucha nieve y no tener alimentos, era necesario guardar esos alimentos para todos esos meses, 3 meses generalmente de invierno, y que los animalitos y las personas tengan de qué vivir, con qué alimentarse. Y por lo tanto no es tiempo de sembrar. Y pasa el tiempo del invierno y comienza lo que se conoce como la primavera. Cuando en el invierno, debido a la inclemencia del tiempo, todas las hojas de los árboles caen, todas las hojas de las plantitas también caen, comienza a transformarse un poco
el clima y ahora comienzan a reverdecerse los campos, los árboles, a salir sus flores, sus hojas y sus flores, y comienza a verse nuevamente verde el campo. Ese es el tiempo de que en la antigüedad se le llamaba el Año Nuevo. ¿Por qué? Porque en el invierno no había nada que hacer, había que estar escondido en la casa. No se podía salir a cualquier lugar, a menos de estar bien protegido. Pero llega el tiempo de la primavera y entonces se comienza a mirar el campo nuevamente y la tierra es ahora una receptora para que pueda ser trabajada y se pueda sembrar en la tierra. Esta característica de la tierra le convierte en el aspecto femenino de la naturaleza, por eso es que en nuestras costumbres andinas aparecen las fiestas femeninas, los aspectos femeninos de la tierra por ser la tierra la receptora para el trabajo, para la siembra, porque hay que depositar la semilla e iniciar poner las semillas en la tierra y entonces comenzar a trabajar la tierra, a hacerla productiva y esperar que dentro de unos meses pueda comenzar a, a dar ya sus frutos. Obviamente, dependiendo del tipo de frutos, hay frutos que se podían esperar unos cuantos días, o otros que habían que esperar unos pocos meses más. Y entonces, después de la recepción del año, en primavera, porque más o menos por marzo, abril se iniciaba el año, se comienza a contar el año y, y entonces vienen los meses o los días de las primeras cosechas, de los primeros frutos. Y junto a estos primeros frutos, las primeras cosechas, también aparecen las celebraciones por la recepción de esta producción de la tierra. Y dependiendo de los frutos, cuánto tiempo necesitan, luego vienen otras cosechas más tarde y dependiendo de esas cosechas también hay otras celebraciones, otras fiestas. Hasta que finalmente llegue el otoño en donde vuelven a caer las hojas de los árboles, vuelve a secarse la tierra y aparece nuevamente el invierno. Pero en este otoño, cuando están ya cayendo las hojas, también hay ciertas otras cosechas que se pueden realizar, las últimas cosechas del año, antes de refugiarse en las casas en invierno. Todas estas estaciones se podían observar más fielmente con el modelo del calendario lunar. ¿Cuándo tenemos que sembrar? ¿Cuándo nos abstenemos de sembrar? Nuestros ancestros conocían que depende de la luna. La luna cuando está en creciente y en luna llena es el tiempo propicio para sembrar las semillas. Las semillas que tienen que ocultarse en la tierra, se abre un huequito, se pone la semilla y se tapa. La semilla entra en la tierra y muere. Pero después de unos pocos días comienzan a nacer la- la-
la vida nuevamente, las plantitas comienzan a buscar el cielo en ese renacimiento. Y al crecer, luego darán sus frutos. Y hay que cosechar esos frutos y los primeros frutos hay que ofrecerlos nuevamente o en el templo, dependiendo de la costumbre, o en las celebraciones, y hacer en cada una de estas una fiesta. Las costumbres de todos los pueblos siempre están ligados a estos fenómenos naturales. Y como decía, la luna es la más cercana medida para observar el tiempo más propicio para la siembra. ¿Por qué en la luna creciente y en la luna llena se tiene que sembrar? Porque hay más luz en la noche que va a activar el crecimiento de estas semillas y también debido a la presencia de la luna, el agua que hay en la Tierra sufre una atracción y por lo tanto se puede elevar de mejor manera para que pueda alimentar a estas plantitas pequeñísimas que están empezando a nacer en la Tierra. Por tanto, todas las civilizaciones tenían estas costumbres que fueron transformándose poco a poco en religión. Si nosotros nos damos cuenta, en la mayoría de religiones, como habíamos visto ya en las celebraciones de Navidad, por ejemplo, existen costumbres similares para la época de invierno. En invierno, donde en el hemisferio norte hay mayor tiempo de oscuridad, ¿qué es lo que hay que hacer para vencer la oscuridad? Hay que prender lucecitas. Y entonces, en el tiempo de invierno, generalmente aparecen las fiestas de las luces. Las fiestas de las luces, por ejemplo, en la visión hebrea, están relacionadas con las luces de Hanukkah y la lamparita del templo. En el Imperio Romano muy anterior al cristianismo, ya se celebraban estas fiestas de invierno del nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre, y por lo tanto, cuando aparece el cristianismo, este concepto se funde con la idea del nacimiento del niño Dios. Y así varias civilizaciones que tienen sus costumbres de invierno. Y luego, en este invierno en el donde no hay cómo hacer mucho, generalmente los pueblos tienen que detener sus batallas porque no se puede pelear, no se puede salir a la guerra a matarle a nadie porque nadie está en el campo para matarle, para enfrentarse al enemigo. ¿Qué es lo que hay que hacer en el invierno? En el invierno hay que re- recluirse a sus lugares en donde tenían que estar concentrados los soldados y preparar sus armas allí durante este tiempo que no se puede hacer nada afuera, preparar sus armas, limpiar, crear armas nuevas, etcétera, para cuando viene la primavera y por lo tanto un clima en donde ya se puede salir, ya se puede hacer la guerra. Entonces, los pueblos iniciaban su cuenta en la primavera. La cuenta del año, el año iniciaba en primavera. Y entonces, si nos damos nosotros cuenta más o menos por marzo, iniciaban el año nuevo, marzo, abril, comenzaron a nombrar los meses
Y por ello, cuando nosotros nos damos cuenta, los nombres de ciertos meses, como por ejemplo octubre, que tiene que ver con el número 8, noviembre con el número 9 y diciembre con el número 10, en realidad, luego cuando insertaron los meses de enero y febrero, fueron desplazados estos números para hacer los meses 9, 10 y 11, 10, 11 y 12, y quedaron con esos nombres, noviembre, diciembre y octubre, noviembre y diciembre, pese a que ahora en nuestros calendarios son 10, 11 y 12. Ahora, desde luego que cuando aparece el calendario solar nos ayuda a fijar con mayor precisión los días, puesto que existe una característica especial de la Tierra que tiene un cabeceo respecto de la posición del Sol. Ese cabeceo hace que una porción, por ejemplo, la porción del hemisferio norte, esté más alumbrada en el verano, pero cuando existe este cabeceo, esté menos alumbrada y por lo tanto sean las noches más largas en el invierno. Este cabeceo de la Tierra en el Ecuador, en la región nuestra, se podía notar que hay ciertos días en donde el sol está completamente recto y por lo tanto de un palo o de nosotros a cierta hora del día no existe sombra, lo cual no ocurre en el hemisferio norte ni en el hemisferio sur. A este día se le conoce como el Día del Sol Recto y por lo tanto aquí en América hacían la fiesta, nuestros indígenas, la fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta del sol. El equinoccio, el equinoccio eh, en el mes de julio, cuando el sol está completamente recto, no hay sombra, y por lo tanto hacían en el tiempo de nuestros indígenas, hacían templos, bueno, dicen que son templos, pero son observatorios astronómicos que los habitantes de nuestra América hicieron para observar estos fenómenos que se dan 2 veces al año. El primer cruce cuando, cuando cruza la primera vez el Sol por la mitad, cuando está camino hacia, digamos, a inclinarse de esta forma. Pero después regresa otra vez el Sol y al cruzar nuevamente por la parte central, vuelve a ocurrir el equinoccio otro equinoccio, otro día del Sol recto, para ahora ocultarse respecto del hemisferio norte. Es decir, hay dos equinoccios que se producen cuando el Sol está recto, pero también el día en el extremo en el que la Tierra está completamente girada y por lo tanto en el hemisferio norte es el día más largo, que ese es en diciembre, del 22 al 25 de diciembre, que se le conoce como el día de la muerte del sol y el nacimiento del sol. ¿Por qué? Porque muere y luego se vuelve a nacer el sol, es decir, vuelve a ascender en el cielo. El primer día es este y ahora en el siguiente cabeceo, en el otro extremo, que es el día más largo, cuando el sol está en su apogeo en el hemisferio norte y el día es el día más largo del año. Entonces, claramente se identificaron cuatro
días y por ello el año se dividió en 4 estaciones y esas 4 estaciones quedaron bastante marcadas y en cada una de ellas se fueron realizando celebraciones. Estas celebraciones, estas costumbres que cada civilización fue realizando, fue degenerando o fue produciendo las costumbres religiosas de cada civilización. Pero como hemos visto, estas costumbres son más o menos similares, puesto que todas obedecen a estos fenómenos astronómicos y por tanto las estaciones, que básicamente son las del hemisferio norte, puesto que de allí derivan todas nuestras influencias de nuestra civilización. Es decir, ejemplo, todas las costumbres que se adoptaron en América vienen de Europa y Europa está en el hemisferio norte. De la misma forma, en Israel, cuando se escribió la Biblia, se fue creando todas las historias estrechamente relacionadas con la agricultura. Todas las costumbres, si ustedes pueden recordar, todas las costumbres cuando se realizaban las celebraciones estaban estrechamente relacionadas con las cosechas. Comencemos, por ejemplo, por la fiesta de la primavera. La fiesta de la primavera, que es lo que conocemos en nuestro medio como la Semana Santa. En la Biblia está establecido que es la fiesta de la primera luna llena del inicio del año, de la primavera. Llega la primavera y la primera luna llena se celebra la fiesta de la Pascua, Pesaj. Y lógicamente para todo lo que hay que celebrar allí está relacionado, estrechamente relacionado con las costumbres de las cosechas. Y entre esas cosechas había que separar también un corderito en el día número 10 antes de la día de la luna llena. Y en la luna llena había que matar el corderito y en la noche se comía ese corderito con pan sin levadura, el pan tomado naturalmente de los frutos de la cosecha del trigo. Y es la época de la recepción, en términos andinos, de nuestra tierra, la preparación de la tierra para una nueva temporada en donde había que sembrar todos los ciertos otros frutos. Entonces, todas estas fiestas que tienen relación con estas costumbres están estrechamente relacionadas con los procesos de la Tierra, las 4 estaciones de la Tierra, y por lo tanto la espiritualidad está también estrechamente relacionada con estas costumbres, puesto que nuestro carácter, nuestras actitudes, inclusive, dependen mucho del clima. Cuando vemos, por ejemplo, que sale el sol y las cosas están bonitas y están verdes, nos inspiramos. Y estamos dando gracias a todo, a la naturaleza, al creador, etcétera, porque hoy es un día lindo, el sol está muy lindo, cosas así. Y cuando existe mucho viento, por ejemplo, sentimos esa frescura. Pero de pronto
llega en el hemisferio norte, llega el otoño y comienza a secarse esas hojas y a transformar en multicolores los campos, eso también nos cambia la perspectiva, porque vemos las diferentes hojas transformarse en diferentes tonos dependiendo de los árboles. Pero de pronto los árboles se quedan secos y comienza la nieve y ahora todo es blanco. Y tenemos que ahora estar recogidos y pensando sin tener que hacer mucho. Es decir, cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de pensar, nuestra manera de ser, dependiendo del clima. Entonces, la Biblia fue creada también con esa mitología, esas leyendas que aparecieron dependiendo de la época del año y se fue configurando las diferentes celebraciones dependiendo de la temporada del año. Entonces, estas celebraciones están más estrechamente relacionadas con la luna. ¿Por qué? Porque decimos, por ejemplo, ¿cuándo hay que sembrar? Hay que sembrar cuando la luna está creciendo o está en luna llena. ¿Por qué? Porque hay mayor luz en la noche que ayuda para que estas semillas que fueron sembradas puedan crecer. Y también cuando la luna está en su apogeo, esto ayuda a traer el agua, a levantar el agua que está en la tierra y que pueda ser aprovechada más fácilmente por las semillas. Ustedes ven que la luna influye directamente sobre el agua. Por eso es que en el mar notamos el cambio de la marea debido a la atracción de la luna. Y exactamente lo mismo ocurre en la Tierra. Entonces, todas las civilizaciones están estrechamente relacionadas en sus costumbres con las estaciones y por lo tanto también con los fenómenos lunares. Y por ello la Biblia fue escrita con estas costumbres, con las celebraciones de la luna, porque noche tras noche se puede observar el cambio de la luna. Por ejemplo, cuando aparece la luna es apenas una rayita en el horizonte cuando apenas el sol se oculta. Pero conforme van pasando los días, en 2 semanas después ahora está la luna llena. Y ese es el tiempo que nos marca y nos ayuda para que nosotros sepamos cuándo hay que realizar las siembras. Y nuestros abuelitos sabían, por ejemplo, cuándo es bueno cortar el pelo, cuándo es bueno hacer ciertas y determinadas acciones. Todo esto naturalmente que se ha perdido con la aparición de las distracciones modernas como la radio, la televisión, luego las computadoras y el Internet. Y como estamos viviendo en las ciudades y las ciudades nos impiden ver el cielo, entonces ya no nos interesa, ya alguien nos ha ayudado a calcular el calendario y nosotros sabemos que ahora es 16 de enero del año 2025 y comenzamos a hacer cuentas, 16 de enero y sumamos 16 y 1, 17 más el 2025 serían 9. Y así comenzamos a sacar cosas. Por ejemplo, sacaron que el año 2025 es un número extraordinario porque es 45 elevado al cuadrado. Y así un montón de detalles. Pero ¿qué tiene que ver ese número? El 2025 es una referencia, ni siquiera una referencia del nacimiento de Jesús.
Nadie sabe en qué año nació Jesús. Dicen que fue en el -4, otros dicen que fue en el año cuarto, etcétera, pero en todo caso no fue en el año cero. Entonces, el año 2025 no tiene ninguna relación siquiera con Jesús. Y por lo tanto, no hay una razón como para que el número tenga algún significado. Pero si nosotros comenzamos a mirar nuevamente el cielo y la luna nueva, vemos que en la luna nueva hay un fenómeno astronómico que está ocurriendo entre el Sol, la luna y la Tierra. Y este fenómeno nos ayuda a calcular los días que son más propicios para preparar la tierra y para transformar la tierra, para sembrar la tierra, para cosechar la tierra. Pero nosotros hemos visto además de que estos escritos bíblicos utilizaron esta semejanza o estos fenómenos astronómicos para poder codificar allí lo que nos ocurre a nosotros, porque dijimos, nosotros somos el fruto de estas estaciones. Nos gusta, por ejemplo, cuando decimos el cumpleaños de una persona, le decimos, hoy ha cumplido sus 15 abriles. ¿Por qué los 15 abriles? Porque el mes de abril es uno de los más bonitos, aunque haya nacido en diciembre, no importa. Entonces, la relación entre la Tierra y la Luna, que es la más cercana y es la que nos motiva a todos los cambios en la Tierra, es la que está estrechamente relacionada a nuestra psique, al punto que si nosotros vamos a la Biblia y desde el inicio miramos de que está escrita de tal forma, con ciertas palabras, que parecen estar describiendo los fenómenos naturales que conocemos, pero en realidad está describiendo lo que ocurre en nuestra interioridad. Veamos, el primer verso de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Pero ¿qué es lo que todo el mundo piensa después de que nos olvidamos de los fenómenos naturales, después de que nos olvidamos de que las fiestas están estrechamente relacionadas con la agricultura? Y entonces decimos la cosa más simple, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando hay un problema y necesitamos recurrir a la ayuda de Dios, ¿qué es lo que decimos? Cuando vamos a recurrir a la ayuda de Dios, Dios mío, por ejemplo, el Ecuador, cualquier país, el Ecuador está en problemas, Dios mío, ayuda al Ecuador. Y recurrimos al versículo que está estrechamente relacionado con el Creador en la siguiente forma. Y dice, lo que está ocurriendo al país en el que nos encontramos, sea un terremoto, sea un mal gobierno, sea una guerra, cualquier desastre, la pandemia o lo que sea, inmediatamente le asociamos al pecado del pueblo. Y decimos, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces nos acercamos al Creador y decimos, Dios mío,
perdona este país, sana este país, sana la tierra. ¿Y qué culpa tiene la tierra del pecado de los hombres? ¿Qué culpa tiene la tierra de lo que hemos hecho nosotros? Claro, nos acordamos y decimos que la tierra está maldita por causa del hombre, como fue escrito en Génesis. Porque Eva pecó. Ah, entonces la culpable es Eva. Pero también no solo Eva, sino que también pecó Adán. Y entonces los dos son los primeros culpables y gracias a esos dos culpables, no gracias a mí, gracias a esos dos culpables, nosotros hemos acarreado los problemas que tenemos ahora. Esa es la forma más egoísta. Echar la culpa a todo el mundo es la forma más egoísta de pensar. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. La tierra tiene la culpa y por eso es que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Pero ya hemos aprendido que la Biblia utiliza estos mitos y estas leyendas, estos cuentos de estas celebraciones, las celebraciones de las cosechas, de las siembras, de traer los frutos como una alegoría respecto de lo que ocurre en nuestra interioridad. Entonces, no tiene la tierra la culpa. La tierra es hermosa, bella, la naturaleza, la madre naturaleza, la Pachamama. Por eso le pusieron también el título de Pachamama o madre naturaleza. ¿Por qué? Porque se asemeja al ser divino más hermoso y amable que todos conocemos y que es nuestra madre. La madre naturaleza, desde luego que tiene sus problemas, desde luego que a veces caen relámpagos, desde luego que a veces tiembla y nos produce serios desastres. Pero sin embargo, la madre naturaleza es la, ese ser prodigioso del cual tenemos que, trabajando, podemos cosechar los frutos. Pero todo esto es una alegoría de qué? Del trabajo que tenemos que realizar en nuestra propia tierra interior. Tenemos que cultivar la tierra, como le fue dicho a Adán, que por haber comido del fruto prohibido, de qué árbol era el fruto prohibido? Por supuesto que no es de ningún árbol que produce la tierra que nosotros conocemos y la que estamos pisando, porque el árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol, un fruto, el fruto del conocimiento, que es el abrir los ojos, el comenzar a cuestionarnos acerca de nuestra existencia y no echarle la culpa a todos los que nos antecedieron. Yo tengo que enfrentarme a los problemas y está en mis manos el resolverlos. Si he arrastrado enfermedades, está en mis manos el buscar la cura para transformar esa enfermedad y sanar esta enfermedad que vengo arrastrando desde mis ancestros y que mis descendientes, que ojalá ya no la puedan tener.
esa tierra de la que habla la Biblia es esta tierra interior. Tenemos que cultivar la tierra y por eso de la palabra cultivar aparece la cultura. Tenemos que aprender a ser cultos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ser agricultores de nuestra propia interioridad. ¿Para qué? Para encontrar los mejores frutos que esta tierra rica pueda producir, porque los tesoros están escondidos aquí en cada uno de nosotros. Los tesoros no están escondidos allá. Los tesoros no están en las calles. Los tesoros están escondidos en lo más profundo de nuestro corazón. Y hay que aprender a cultivarlos. ¿Cómo se cultivan? Con la música, con las palabras, con la escritura. Porque cada uno de esos poemas que podamos escribir, que podamos pensar, que podamos decir, que podamos cantar, cada uno de esas palabras y de esos poemas y de esas canciones que puedan salir de nuestra alma y que vamos a pensar que van a ser bonitos para los demás. El primer oyente, la primera persona que escucha esos poemas va a ser uno mismo. ¿Por qué? Porque más cerca de mis labios están mis oídos. Antes de que nadie me escuche, yo ya he escuchado. Y es por eso que cuando hablo, estas palabras me alegran a mí primero. O, por su defecto, cuando hago todo lo contrario, ¿a quien primero afectan? Antes que al destinatario al que pienso que estoy diciendo lo que quiero decir, lo que nace de mi corazón, al primero que le hacen daño es a mi propia interioridad, porque mi propio oído está más cerca de mis labios. Toda la escritura está configurada con los fenómenos naturales y más cercanos a la luna. Y es por eso que cuando miramos la luna, en una luna llena, ¿qué pensamos? ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, qué lindo! Tomémonos la foto con esa luna. Cualquier luna en realidad, pero la luna que está más cercana a nosotros es la luna llena porque aparece a las 6, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, cuando apenas está comenzando la noche. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, cuando aprendemos a interpretar las historias bíblicas, tenemos que aprender a interpretar con todos esos aspectos que en realidad tienen una conexión directa con nuestra propia interioridad. Es decir, ¿para qué sirve celebrar la Pascua? ¡Ay, que Jesús murió por nuestros pecados! Y como Él ya murió por nuestros pecados, yo ya soy salvo. Cuando esa muerte es mi propia muerte, que yo también tengo que morir como Él, porque acuérdense que Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Muera primero, tome su cruz y sígame. Es decir, cuando celebramos el año nuevo, que será en unos pocos meses, el año nuevo religioso de la espiritualidad, la Pascua, habrá que matar un corderito.
Entonces decimos, yo ya no tengo que matar nada, porque ya murió un corderito en la cruz por mí. Cuando todo eso es un reflejo de lo que tengo que hacer aquí. Por supuesto que ya no tengo que matar ningún cordero, sino que tengo que matar un corderito tengo que irlo formando puro y perfecto para que sea sacrificado aquí, para que muera. Es decir, todo el conocimiento, la luz que nace en Navidad, en la oscuridad, y que tengo que irlo perfeccionando durante estos días, y que será un animalito puro y perfecto. Solo si es un animalito puro y perfecto, lo podré entregar en el templo. ¿Y dónde está el templo? No es allá, en donde se están matando. Es aquí, en mi propia interioridad, en donde tengo que sacrificarlo, morir. Lo que he aprendido, esa luz que he aprendido, tiene también que morir, como ese granito de semilla que tiene que caer en la tierra y morir. ¿Cuántos días tendrá que morir ese granito debajo de la tierra? 3. Y en 3 días comenzará nuevamente a surgir y elevarse hacia el cielo. Eso es lo que conocemos como la resurrección. ¿La resurrección de qué? De mi propia alma. Lo que soy tiene que morir. Pero esto no es beneficio para nadie, sino para mí mismo. Y entonces llegaremos a la eternidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es la eternidad? La eternidad no es allá, arriba, por donde dicen más allá de las nubes, del sol, de donde sea. La eternidad es vivir de tal manera que podamos amar, porque un instante de amor, sentir el amor en un instante como si fuera eterno. Eso es amar. Amar es olvidarse del tiempo. Cuando llegamos a la sabiduría es vivir en la eternidad, en el no tiempo, en la paz, la armonía. O, en su defecto, si no hacemos esta transformación, por supuesto que estaremos en el infierno y en el infierno eterno. ¿Por qué? Porque estaremos en ese ciclo que no podemos salir y estaremos sufriendo. ¿Y a quién más le hará daño que a nosotros mismos? Por tanto, tenemos que empezar a mirar la escritura como la más grande alegoría, el más profundo cuento, maravilloso mito relacionado con nuestra propia interioridad. Mientras nos quedemos en aspectos históricos, que Israel estuvo aquí y que Diosito le defiende a ese pueblo y mata a los otros, ese tipo de Dios que describe la literalidad de la Biblia es el más grande desastre. Debido a ese desastre siguen existiendo las guerras entre pueblos hermanos. ¿O no son hermanos los mismos descendientes de Abraham que se están peleando por las tierras que el uno dice, me dejó a mí mi padre Abraham?
Y el otro dice, sí, a mí también, porque yo era el primogénito. Cuando en realidad la verdadera riqueza no está aquí, en esta tierra. La verdadera riqueza, el verdadero tesoro está en dónde? Aquí, aquí, aquí adentro de mí. Y allí hay que cultivarlo. Y allí hay que extraerlo. Y con esta riqueza interior, aportar para que el mundo sea también cada día más rico. Que deje esa pobreza que significa únicamente dinero, únicamente tierras. Por eso dicen los que saben que los más grandes pobres son aquellos que únicamente tienen dinero. Hasta aquí esta parte del análisis y a todos aquellos que están mirando, por favor suscríbanse al canal para que podamos seguir compartiendo estas historias, estos análisis de la Biblia de una forma diferente, una forma más razonada, una forma inclusive más científica, ya dejando esas creencias que han mantenido al mundo en el estado que se encuentra por miles de años.